Hace pocos días fui contactado por medio de la red social Facebook para avisarme de un tema escalofriante que pasó en el estado de Guanajuato. Inmediatamente abrí el enlace y la historia que leí es espeluznante. Al no poderlo creer, intenté buscar información al respecto en internet, pero sin éxito alguno, por lo cual me contacté con la persona que me envió dicho enlace, comentarle si conocía algo más, pero me dijo que raramente el enlace de la noticia había sido removido pocas horas después de enviármelo, pero donde sin embargo había tomado unas capturas de pantalla sobre lo acontecido. Guanajuato es considerado un maravilloso estado de México, del cual proviene mucho de la historia que indaga en el país, que junto con su diversidad cultural lo mantiene a la vanguardia de ser considerado punto significativo a nivel internacional, pero donde cabe resaltar la siguiente historia, conota un hecho terrorífico focalizado el año pasado, siendo ubicado en la Sierra de Guanajuato. Escuchemos con atención. La historia nos remonta al pasado mes de julio del año 2019, que es donde el militar comienza a relatar su historia. El soldado, junto con sus 20 compañeras pertenecientes a su pelotón, fue enviado a la Sierra de Guanajuato para destruir plantíos cuya ubicación se encontraba a 3 días de camino. El militar nos cuenta que mientras caminaban no notaron nada extraño hasta que cayó la primera noche, obligándolos a pernoctar en la zona donde se encontraban. Ahí relata que empezaron a oír ruidos extraños a lo lejos, muy similares a lamentos, demasiado desgarradores como si estuvieran matando o torturando a alguien. Y esos gritos venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos. Al llegar la mañana siguiente, todo parecía normal, la única diferencia es que perduraba un silencio espectral. Los soldados continuaron su travesía sin mayor preocupación, pero al caer la segunda noche, montar su campamento y organizarse para montar guardias, volvieron a escuchar por segunda noche consecutiva los alaridos y lamentos, solo que esta vez los sonidos se escuchaban más cerca y se lograba escuchar que esos sonidos emitían eco. Sin embargo, los sonidos desaparecieron al cabo de unos minutos. Al llegar la mañana, se levantó el campamento y los militares siguieron su camino, llegando al plantío que tenían indicado destruir. Los soldados se dispusieron a hacer su trabajo y al terminarlo se dispusieron a regresar, esta vez tomando un camino diferente por motivos de seguridad a fin de evitar una posible emboscada. Pero como lo cuentan, esa fue una muy mala decisión. Ya una vez emprendido el retorno, caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche. Encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella. El peor error de nuestras vidas. Ya una vez instalados ahí, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos fuera como vigilantes. Las horas pasaron y llegó la madrugada. Cerca de las 3 a.m. volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores. Sin embargo, lo más aterrador es que esta vez los escuchamos en el fondo de la cueva en la que nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio. Para pensar con más atención, después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar en nuestros oídos. Decidimos dividirnos en 2 pequeños grupos. Uno entraría para ver qué estaba pasando y el otro se quedaría fuera por si necesitábamos apoyo. Yo me integré al primer grupo. Nos fuimos adentrando poco a poco sin saber qué es lo que nos íbamos a topar. Atentos y armados con sigilo, nos fuimos adentrando. No me van a creer qué fue lo que vimos. Llegamos al lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como 2 metros de altura. Su piel era escamosa y de color verde apagado, y tenían la cara de un lagarto, poseían garras y se movían con fluidez. Nosotros al ver esto nos quedamos petrificados. No podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente esos seres eran de otro planeta. Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás. Nosotros, aterrados, comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Descargamos nuestros rifles contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles de nada. Parecía que rebotaban en su piel escamosa como si trajeran algún tipo de armadura. Mientras salíamos corriendo del lugar, esos engendros alcanzaron a 3 de mis compañeros. 2 de ellos perdieron un brazo y el tercero le abrieron el abdomen dejando expuestos sus intestinos. Al llegar a la salida de la cueva pedimos apoyo aéreo por radio para una pronta evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se nos acercaran.
pero al parecer no podían o no querían salir de esa cueva. Pasaron más o menos 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército. De él bajaron 4 hombres fuertemente armados y con trajes tipo metálico, también de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlarían la situación. Sus voces no parecían ser humanas. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre. Vimos cómo sacaron del lugar a 2 de sus seres ya muertos, enteramente acribillados. 2 de esos agentes se volvieron a acercar. Nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos, y si divulgábamos esa información, ellos vendrían tras nosotros. Ellos se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Desde ese acontecimiento hemos sido asignados a diversas operaciones donde tenemos que escoltar personal del gobierno estadounidense que trabaja en secreto de la luz pública aquí en México. Así termina el relato de este soldado mexicano en activo. Él menciona que espera que contar esta historia no tenga repercusiones para él, pero desea que el resto de la población sepa que en todos los rincones del planeta suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación. Aquí termina esta historia. ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber en la caja de comentarios.